¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente en este programa y lo he hecho pero muchísimo tiempo y de hace mucho tiempo, que tiene que ver con todo lo que gira en torno al concepto de alfabetización digital. Cómo las generaciones, las mayores, las menores, entran en una situación tecnológica que es irreversible, que a lo más va a desarrollarse mucho más, pero que golpea a todo lo analógico que hemos nosotros sido educados. Y eso a veces genera una serie de problemas. Vamos a conversar con la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Fernando, por esta oportunidad de hablar de un tema que quizás no ocupa siempre las principales planas de los medios de comunicación, pero es un tema muy importante. A ver, ahora, es muy raro que eso no ocurra. Este es un programa donde yo cacareo mucho con el tema de la alfabetización digital, pero es muy raro eso que tú dices que no ocurra, porque es un problema que tiene una característica, como todas las grandes características de cambios gigantescos. Así es. Que es la característica es que la situación te llega a ti, quieras o no quieras. Así es. Tarde o temprano tú o vas a seguir siendo analógico o te vas a tener que meter en la lógica digital. Es muy importante porque estamos viviendo una revolución en la era de las comunicaciones. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Hay datos que son bien impresionantes. En Chile, por ejemplo, el 70% de las personas se informa principalmente y casi exclusivamente por redes sociales. Y de hecho las redes sociales también, ahora las redes sociales, pero antes eso era, tú sabes, de la tele. Y en la tele uno se generaba, se hinchaba el pecho. Y yo me acuerdo que dije 2 o 3 veces, dije, ojo, que informarse por la tele no necesariamente significa tener buena información. Tú tienes que mezclar información de aquí, información de la radio, información de los medios de comunicación, conversar con la gente. Y eso es muy importante. Así. Eso es muy importante porque yo creo que das en el clavo. Nosotros cuando hablamos de que hay una revolución, una nueva era de las comunicaciones, de que hoy día las personas se están informando de forma distinta, lo que queremos también es entregar herramientas para fomentar el pensamiento crítico y también saber dónde hay que buscar la información. Hoy día estamos bombardeados con estas nuevas tecnologías, con las plataformas digitales, pasamos mucha cantidad de horas al día pegados a los dispositivos celulares. Y yo ayer conversaba con personas mayores en Recoleta, por ejemplo, dando un curso de alfabetización digital y les decía, las personas mayores en Chile están ocupando la misma cantidad de horas que nuestros niños, niñas y jóvenes en los dispositivos móviles, en las redes sociales. O sea, estamos hablando de que nuestra población en Chile está altamente conectada. Pero eso también tiene riesgos. Riesgos de no saber cómo discernir, cómo buscar o cómo saber chequear la información que estoy constantemente recibiendo a través de redes sociales. Yo siempre he contado esta historia, Nicole. Nunca, ya no me acuerdo cuál es la empresa que lo hizo, pero una empresa que encuesta a una serie de bancos para ver, qué sé yo, cómo era la relación del usuario con el banco, con el cliente con el banco. Bueno, y se encuentran con que había una categoría que era de gente mayor de 60 a 62 años, que tenían la característica de que esas personas, cuando les preguntaban en la encuesta, ¿ustedes usan la plataforma digital del banco? Ellos no lo usaban, sino que iban al banco. Entonces, ¿cuál fue de alguna manera la conclusión que se tuvo? Es que las personas mayores en realidad no entienden y empezaron a interrogar a muchas de estas personas mayores que decían que no, y les decían, bueno, ¿y usted no entiende cómo funciona lo digital o estas plataformas? No, sí, yo entiendo, decían ellas. Lo que pasa es que a mí me gusta conversar con la gente, estoy en la cola, hablo con ellos, conversamos de cosas. Era un problema de soledad, era un problema de conocimiento tecnológico, que uno se le paraba, después de leer esto, se le paraban los pelos y la gente está sola. Así es. Bueno, y las plataformas de alguna manera se comunican contigo, pero son
también no tienes un ser humano al frente. De todas formas, es un cambio completamente radical a lo que nosotros entendíamos. El consumo de medios de comunicación cambió, por ejemplo, las plataformas digitales llegaron para quedarse, pero también estamos hablando de lo importante que es crear y consolidar esta ciudadanía digital. Hoy día en nuestra era no podemos hablar solamente de la ciudadanía o del ejercicio de los derechos en lo presencial, también es lo digital. Tener consolidados beneficios, acceder a beneficios del Estado, acceder no solamente a servicios bancarios, sino a servicios de salud, a tomar horas en el consultorio, etcétera, a informarse y ejercer las capacidades que tengo, también pasa por el mundo digital. Y por eso hay que acercarlos. Nosotros estamos trabajando en áreas de alfabetización digital muy distintas, pero porque hicimos un diagnóstico gracias a la Comisión contra la Desinformación, que recordarás tú que fue también bien polémica en su momento, pero fueron grupos de académicos y expertos que nos dijo la desinformación, en un informe, la desinformación está operando de esta forma en Chile, y en otro informe, acá tienen 72 recomendaciones de política pública de cómo hacer frente a la desinformación. Porque la desinformación no es algo solamente que está en la esfera del más allá o de las plataformas digitales. La desinformación nos afecta en el día a día, afecta en la forma en que nosotros tomamos decisiones, por ejemplo. En el momento de la pandemia, siempre lo digo porque quizás es lo que tenemos más patente, cuando estamos en plena pandemia, viajó muchísima desinformación a propósito de las vacunas. Sí. Todos escuchamos lo del 5G, lo del chip, lo que podía hacer mal, que estaba también asociado a contraer otras enfermedades, cuando la ciencia y la humanidad ha avanzado gracias a los procesos de vacunación. Y eso hizo, recibir ese bombardeo de desinformación, hizo que en muchas partes de nuestro país la gente decidiera no vacunarse, arriesgando su vida y arriesgando, por cierto, la vida de todos los demás. Por eso es importante tener estas herramientas para entregarle a nuestros niños, niñas y jóvenes, a las mujeres y también a las personas mayores, herramientas de cómo poder discernir en este mar de información lo que estamos hablando de información verdadera y chequeable. Sí, claro. Ahora, cada nueva tecnología que se introduce tiene un periodo de instalación, llamémoslo así. Así es. Que genera, desgraciadamente, siempre una brecha entre los que saben y aprenden y, por lo tanto, utilizan la tecnología antes que otros y se favorecen mucho antes, y aquellos que son más rezagados o que tienen situaciones de edad que les impide entrar en la ola de la renovación, pero se produce una brecha. ¿Cómo es la situación en Chile en términos de quiénes están arriba de esta tecnología y quiénes a ustedes les gustaría o creen ustedes que deben haber programas directos porque no pueden quedar atrás? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente nosotros distinguimos en todos los segmentos de la sociedad la alfabetización digital y mediática es para todos. Eso es importante decirlo. Y ayer escuchaba una frase muy linda de una persona mayor, justamente en Recoleta, que decía, para aprender no hay edad. Y es bonito porque efectivamente todos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías, porque efectivamente se han expandido y se han desarrollado de una manera vertiginosa en los últimos años. Por tanto, nosotros tenemos principalmente 3 grupos más vulnerables a el ataque de la desinformación. ¿Quiénes son? Niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué? Muchos dirán los padres, no, pero si los niños ya a los 5 años, 6 años, ya saben cómo utilizar todos los dispositivos móviles. Pero si ese no es el problema, porque los dispositivos móviles, como este celular o como los que todos tenemos, están hechos para que sean muy fáciles de utilizar. El problema es que no tienen acompañamiento. En nuestro país, la edad en la que se le está dando el primer dispositivo móvil a un niño o una niña es de la edad de los 8 años. Y estamos hablando que además se les da un dispositivo móvil con acceso a Internet. Entonces, lo que tengo que hacer es no solamente entregar el dispositivo, sino acompañar el proceso. Decir, las redes sociales tienen estas oportunidades, maravillosas oportunidades, por cierto, pero también existen estos riesgos y amenazas. Y hay que generar entonces el acompañamiento de los padres, de las madres, apoderados, pero también de la comunidad educativa. Oye, y una de las cosas que más gira en torno a este cambio tecnológico enorme es el tema de, bueno, a ver cómo se usa esta tecnología para hacer daño o para robar o para
toda la lógica de las fake news, de las noticias falsas, el que de repente te llegue un mensaje de tu banco o de que te Así dice una determinada cosa y que te pide un dato Datos justo personales. necesario porque es vital, y tú estás apurado en el tráfago de tu pega, etcétera, y ya. Bueno, ¿qué tanto de la parte de desviar la buena tecnología hacia el mal se ha podido detectar acá? Muchísimo. O sea, en el mundo hay datos muy concretos y preocupantes y por eso es un eje de nuestro trabajo en el gobierno combatir la desinformación y las noticias falsas. Las noticias falsas viajan 6 veces más rápido en el mundo que los hechos verdaderos. Y eso es algo que se provoca mediante manipulación, mediante inteligencia artificial también y estos bots automatizados que masifican desinformación. Por eso es necesario entregar herramientas para que cuando las personas reciban información que les puede generar emociones muy fuertes o pueden ser muy preocupantes y tengan el sentimiento muy natural que es difundirlo, también compartirlo, que sepan cómo chequearlo, ver si la información está correspondiendo al titular, al contenido, si está pasando en Chile, si pasó en ese año y también entregar herramientas sobre cómo poder detectar estas noticias falsas que hoy día con el uso de la inteligencia artificial, por cierto, son un desafío en todas las sociedades en el mundo. O sea, acá quiero decir que Chile está a la vanguardia en cómo se ha tratado este tipo de temáticas, no solamente con programas de educación a nuestras audiencias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pero también a las personas mayores, pero también en cómo estamos detectando y poniendo énfasis en la importancia del combate a la desinformación. Y en eso estamos trabajando. Para personas mayores, uno de los ejes principales es lo que decías tú, las estafas. La utilización de inteligencia artificial para tener otras voces o para poder tener datos personales de esas personas mayores. Y siempre el primer aprendizaje que nosotros entregamos como gobierno en nuestras charlas y en los anuncios que vamos a hacer también con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Subsecretaría de Telecomunicaciones significa entregar herramientas y significa también entregar acompañamiento. Que siempre la información que estoy recibiendo tiene que ser vista con una mirada crítica. Y eso no quiere decir desconfiar de todo, sino quiere decir tener alertas ante la información que pueda estar generándome una emoción muy fuerte o que me pueda estar pidiendo datos personales. No dejar, por cierto, los datos personales guardados en los dispositivos móviles. Yo sé que es mucho más fácil para todos cuando estoy entrando al banco, cuando estoy pagando por algo, tener todo ya listo, pero estamos siendo muy vulnerables ante una posibilidad de que se ocupen esos datos o ese dispositivo en otras cosas. Sí, es un tema súper importante, sobre todo, por ejemplo, hoy día hay ciertas aplicaciones que son extraordinarias para ayudarlo a uno. Por ejemplo, las bóvedas de contraseña. Así es. Usted, señora que me está mirando, hoy día, si es que está metido en este mundo digital, probablemente tiene, no sé, por lo menos, a lo menos, 7, 8 distintas contraseñas o 4 o 5 distintas contraseñas para distintas cosas. Bueno, uno no se recuerda de todo eso. Hay aplicaciones donde tú guardas la contraseña. Que yo tengo una que es muy buena hasta ahora, que me ha resultado muy bien. Pero eso es un riesgo. Eventualmente que estén dando vueltas las contraseñas y tener una sola contraseña para todo. Para también todo, es un riesgo. la misma, sí. Y muy importante, yo lo decía como una de las últimas enseñanzas y pequeños tips que se podían dar en la charla, también renovar las contraseñas. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a usar la misma contraseña durante mucho tiempo en todos nuestros dispositivos y eso hay que irlo cambiando constantemente porque tenemos que estar resguardados, porque nuestros datos personales son datos que no pueden caer en las manos equivocadas porque también las bandas de crimen organizado, por ejemplo, no solamente funcionan en lo que hablamos de lo que pasa en los territorios, en las comunas, de lo que pasa con el narcotráfico, sino también cómo se están apoderando muchas veces de datos personales, haciendo estafas masivas, entregando información que no deben entregar y haciendo finalmente que la desconfianza pública sea un tema que hay que abordar.
cuando las personas reciben constantemente información falsa, cuando están desconfiando de las instituciones, cuando no confían en el municipio, cuando no confían en el Ministerio de Salud, cuando existe tanta información dando vuelta, ¿qué es lo que queda finalmente para esas personas y esos ciudadanos y ciudadanas? Por eso vamos a tener áreas de trabajo muy importantes. Hace un año lanzamos un programa con el Ministerio de Educación que se llama Alfabetización y Ciudadanía Digital, que está centrada en herramientas para las comunidades educativas. ¿Por qué digo comunidades? Porque no solamente nuestros niños, niñas y jóvenes, sino lo más importante, los profesores, profesoras, claro, y también padres, madres y apoderados que se tienen que hacer cargo de y hacerse parte finalmente de este acompañamiento. Hemos tenido y hemos entregado material didáctico a ya más de 10.000 escuelas, sobre todo las escuelas públicas de nuestro país, y hemos tenido muy buenos resultados. También estamos avanzando porque el año pasado, además, iniciamos un curso de inteligencia artificial para profesores y profesoras en formación. La inteligencia artificial no es algo que sea una oportunidad de aquí a 10 o 5 años más. Es algo que estamos usando hoy día. Hay sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o DeepSeek que están ya siendo utilizadas por la gran mayoría de los ciudadanos del mundo. Por eso saber cómo entablar y cómo generar mayores oportunidades con la inteligencia artificial, teniendo en cuenta los riesgos y amenazas, es algo que es más que necesario hoy día. Yo me acuerdo de un gran amigo mío que desgraciadamente falleció, que fue ministro de Estado y que tuvo un gran conocimiento de esta materia, Sergio Melnik. Sergio Melnik decía: todo lo que puede ser digital va a ser digital. Así es que hay que prepararse para esto. Y la lógica de lo que planteaba Sergio era que uno tenía que hacer esfuerzos y generar recursos para calificar a la ciudadanía como personas que son alfabetos digitales. Eso de, por ejemplo, que se decía, no, si el libro nunca va a dejar de existir y nunca va a dejar... Mira, yo les puedo decir, o sea, hoy día la cantidad de libros digitales electrónicos superan por, no sé, 100 veces los libros de papel. Así es. Y además te dicen, oye, pero además te dicen, no solamente lo superan, pero además no tienen que cortar medio bosque para publicar un libro. Es una cosa ecológica, si se quiere. Y por lo tanto, la resistencia que eventualmente, y esa es mi pregunta, la resistencia que pueda haber a esto porque, oye, me da seguridad lo analógico porque siempre he tenido yo que ver con eso, ¿qué tan fuerte es? Yo creo que hoy día se está haciendo cada vez menos resistente a los cambios, porque también la tecnología ha avanzado tanto, donde no solamente tenemos que centrarnos en las amenazas, los riesgos, sino también las oportunidades. Los dispositivos móviles para las personas mayores, por ejemplo, son una posibilidad cierta de acompañamiento, de conectarse con su familia, de también generar alertas en caso de problemas de salud. O sea, estamos hablando de verdad de oportunidades muy concretas. También todo lo que se hace en inteligencia artificial en materia de salud. O sea, estamos hablando de que hay beneficios concretos. Lo importante de entender de la era digital, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, es que cuando hablamos de estos temas, las personas tienen que estar en el centro. El mundo digital no está separado de lo análogo. Nosotros tenemos valores democráticos que funcionan en nuestra sociedad, que también tienen que funcionar en las plataformas digitales. Si yo creo que, por ejemplo, es violento cuando veo una pelea en la calle o decirle algo a alguien que pueda sonar muy falta de respeto, etcétera, eso también va a ser violento y falta de respeto en las plataformas digitales. No tenemos que tener dos identidades. Entonces, cuando nosotros entregamos estas herramientas, también entregamos herramientas concretas para tener un ecosistema digital saludable, donde la tolerancia también sea uno de los valores más importantes, el respeto, y entender que las plataformas digitales son cajas de resonancia de mis mismos gustos, de lo que yo creo que es mi visión de mundo. Eso de caja de resonancia me suena mucho a una cosa que te lo voy a contar. Por ejemplo, yo he estado siguiendo, yo soy bastante fanático de algunos filósofos, qué sé yo, como Baruch Spinoza, por ejemplo, que yo lo sigo. Y bueno, pero basta que tú agarres
te metas a YouTube y tú pongas, qué sé yo, Spinoza. Y te lo explica alguien, una persona, cuál es la lógica de Spinoza, qué sé yo, y si pasan más de 5 minutos, de repente tú reseteas la cuestión y tienes 6, 7 cuestiones de Spinoza. Como que la máquina te hubiese dicho, ya caché que te gusta esto, así que te voy a dar harto de esto. Bueno, eso pasa mucho en todo orden de cosas. La gente se puede sorprender, los que no son muy tequi, que entran y quieren ver un partido de fútbol, qué sé yo, de Colo-Colo con la Chile hace 10 años o 20 años, y les empieza a mandar automáticamente información sobre Colo-Colo y la Chile, porque se supone que esta persona está interesada en eso. ¿Qué tanto esa fuerza para imponer determinados temas genera problemas? Lo importante es entender cómo funcionan las plataformas digitales. Las redes sociales no son lienzos en blanco, son plataformas que están creadas para monetizar. ¿Cómo se monetiza? En particular, cómo se hace el negocio de las plataformas digitales, es que efectivamente hacen de caja de resonancia de nuestros propios gustos. Es decir, todo lo que yo busque en Internet y en mis redes sociales deja una huella. Y esa huella se utiliza también para ofrecerme cosas muy similares a esos gustos. Por ejemplo, yo siempre lo cuento, yo soy de Colo-Colo. Si yo busco cosas de Colo-Colo, o si sigo a los jugadores y sigo al club y estoy enterada de las últimas noticias, lo más probable es que mis redes sociales me van a seguir entregando más posibilidades de ver esos mismos gustos. Lo mismo pasa con el resto de las personas. Cuando las personas, por ejemplo, mi mamá o las abuelas que pueda haber por ahí, bueno, también los abuelos, padres igual, pero si buscan tutoriales para saber cómo tejer ciertas cosas, probablemente cuando nuevamente ingresen a YouTube, a Instagram o a TikTok, les van a aparecer tutoriales muy similares para seguir viendo. Pasa lo mismo en Spotify, pasa lo mismo en todas las redes sociales, porque los algoritmos están hechos para mostrar contenidos que sean similares y pertinentes para que te quedes en a la huella que nosotros hemos dejado. Exacto. Y por eso es importante tener mucha conciencia de que son una caja de resonancia. No son la sociedad, no es la verdadera sociedad en la que vivimos. Exacto. Porque si no, yo estaría convencida de que el 99% de los chilenos es de Colo-Colo. Y si bien yo creo que somos muchos, probablemente existen muchos más equipos que representen a las personas. Ese es un punto muy interesante porque a veces uno dice, oye, me meto a esto y me salen con un tema que yo hace una semana traté y no me para y siempre me sigue y de repente empiezan a meter los temas nuevos que yo empiezo a tener y hay mucha gente que quizás se asusta y dice, oye, pero y eso hay que calmarlo un poco, que dice, oye, pero este gallo, ¿cómo se mete en mi cabeza? ¿Cómo sabe lo que me gusta, lo que me interesa? Hay que decirle, no, esto es un algoritmo, como tú muy bien dijiste, que básicamente proyecta lo que tú ya buscaste. Así es, y es necesario además decir que la huella digital es imborrable. Todo lo que yo he publicado, todo lo que yo he buscado, todo lo que las plataformas que he bajado, las aplicaciones que no he usado, dejan huella, y eso no se borra. Por tanto, no es que nos adivinen el pensamiento, es que nosotros mismos estamos poniendo ahí cosas, publicando, haciendo manifiesto, cosas que van a ser utilizadas también para después recomendarnos otros gustos, otras plataformas, otros contenidos. Ese es el negocio. Oye, déjame hacerte una pregunta. Así como en la vida cotidiana histórica, había gente que no estaba de acuerdo con ni las formas capitalistas o socialistas, etcétera, desde personas que, qué sé yo, no leían ciertos libros nunca. Claro. O los hippies. Los hippies decían, perdóname, pero yo no tengo por qué meterme en este movimiento brutal en Estados Unidos, un movimiento brutal de tecnologización gigantesca. No, yo tranquilo, aquí, mis dos pititos y la cuestión. Okay. ¿Existe el equivalente al hippie antitecnológico digital, el que dice, mira, yo me voy a mantener leyendo libros y viendo revistas de papel? La verdad es que cada vez menos, y es menos porque lo mismo que yo te comentaba antes, los derechos hoy día también se ejercen en las plataformas digitales, los derechos de acceder a ciertos beneficios, los derechos de poder buscar información.
O sea, estamos hablando, por ejemplo, cuando antes uno, con la ley de voto voluntario, yo me acuerdo porque yo me inscribí cuando cumplí los 18 años, ¿y qué te daban? Te daban una tarjetita con tu local de votación, con tu número de mesa, etcétera. Y eso uno lo guardaba y se enfrentaba a las próximas elecciones. Hoy día, hasta para saber cómo ejercer el derecho, qué mesa me toca, qué establecimiento, cómo lo puedo averiguar, a través de las plataformas digitales del CERVEL, que además funciona muy bien. Que uno agradece mucho eso. Así es. Bueno, a ver, ya no nos queda tiempo, pero te quiero preguntar, este tipo de programas que se están haciendo, ¿ya están siendo informados a la gente? Así es. ¿Cómo la gente que nos ve dice, oye, yo quiero hacer algo? Muy buena pregunta. El programa que tenemos para las comunidades educativas lo pueden encontrar en la página web, que es ciudadaniadigital.mineduc.cl. Ahí está todo. Tenemos guías de apoyos didácticos, cápsulas audiovisuales que también pueden encontrar en las plataformas digitales para saber cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías y cómo acompañar a nuestros niños y niñas en ese proceso. Para las mujeres vamos a trabajar en módulos con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, módulos permanentes que estén en las escuelas de prevención de la violencia. En eso estamos prontos a lanzar nueva información. Y finalmente, para las personas mayores, nosotros estamos llevando a cabo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y con el Servicio Nacional del Adulto Mayor una iniciativa que es única. Lo que vamos a presentar prontamente va a ser una malla curricular de lo que es la alfabetización digital y mediática, de lo necesario que es y los mínimos que debe tener. Okay. ¿Por qué? Porque hoy día también hay muchas fundaciones, empresas privadas, municipios que hacen alfabetización digital, pero tenemos que tener un orden. Así como entendemos que la alfabetización en ciertos años de la educación básica tiene que tener ciertos contenidos, esto también tiene que tener otros ciertos contenidos que estén actualizados, que sean muchísimo más de cómo prender un computador o cómo hacer un Word o cómo tener un correo electrónico. Tiene que ser como yo pongo también de manifiesto mi identidad en las plataformas digitales. Lo vamos a lanzar y vamos a tener buenas noticias porque como nunca antes se van a abrir cupos y presupuesto para la alfabetización digital de adultos mayores a través del Senama, y eso no lo quiero adelantar, pero va a ser prontamente anunciado. Nicole Cardoch, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Muchas gracias a ti, Fernando. Que le vaya muy bien. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.